Bueno, el libro se llama En esto consiste la vida. Bueno, lo que se intenta o lo que intenté es, en primer lugar, hacer una reflexión acerca de lo que es la relación entre teología, lenguaje, que es también mi campo de especialidad, y la vida y el trabajo en el mundo. Entonces, digamos que esos son los campos que trata el libro. La idea principal es precisamente, como lo dice el subtítulo, es hacer una teología del acontecimiento que tiene que ver precisamente también con el lenguaje creyente, el lenguaje teológico. La idea principal también tiene que ver con una pregunta fundamental, que es ¿qué significa hablar de Dios o hablar de la fe en el mundo de hoy? En ese sentido también tiene que ver con la pregunta ¿qué significaría hoy ser cristiano y cristiana en este mundo? Sí, bueno, eso digamos que aunque es algo comunitario, porque tiene que ver con las iglesias, con grupos de creyentes que se identifican en un credo o una fe, digamos que a fin de cuentas también es una experiencia muy personal. Cada persona vive una serie de preguntas, de cuestionamientos, de búsquedas, buscan dar sentido a su vida. Entonces cada persona, digamos que va viviendo más que diciendo qué significa ser cristiano, cristiana. En principio es algo fundamental de todo ser humano, buscar un significado y un sentido. Y desde antiguo, desde siempre, muchos seres humanos han encontrado en las religiones y en la religión cristiana esa respuesta, como algo humano totalmente. Lo que hace el libro más bien es una reflexión sobre esa experiencia. No busca dar una respuesta, por supuesto, no se trata. La teología, a fin de cuentas, lo que intenta es, como plantea los primeros capítulos del libro, es precisamente tratar de reflexionar de una experiencia que ya se ha vivido. Es una reflexión, es plantear una serie de preguntas, pero a fin de cuentas yo diría que ser cristiano y cristiana, desde digamos varios autores, teólogos y teólogas actuales con los que comulgo, es una visión particular, no la única, porque en este campo no hay una sola visión, ni debe haber, pero yo lo que creo es que a fin de cuentas ser cristiano y cristiana tiene que ver con vivir según el acontecimiento de Jesús, el acontecimiento evangélico en el mundo, que tiene que ver con una ética, que tiene que ver sí también con un lenguaje, con un discurso, pero a fin de cuentas con un proyecto de vida, con un proyecto humano que se vive en el día a día, en la vida privada, personal, pero también como sociedad, y no porque como sociedad se tenga que vivir una religión, no, más bien en la práctica humanista. Es ahí donde yo creo que tiene significado y sentido el ser cristiano. Por supuesto que hay un cambio, como cualquier, digamos, vivencia cultural de la humanidad, todo cambia. Los seres humanos somos cambiantes, pero también obviamente tenemos una tradición, un legado. En ese sentido, como todas las religiones se transforman, así como la vida humana, los seres humanos. En el caso del cristianismo, por ejemplo, el Concilio Vaticano II de los años 60 obviamente manifestó que se trataba tanto de poder, digamos, de ponerse al día, el ayornamiento que decía Juan 23, ponerse al día, digamos, en la actualidad, pero siendo fiel a las fuentes. En ese sentido, los cristianos y cristianas obviamente han cambiado con el mundo, con la historia, con los procesos sociales, con los cambios mediáticos, tecnología, con los modos de vida, las costumbres. Entonces, obviamente, lo que significa ser cristiano y cristiana cambia, pero el gran reto es cómo también se puede ser fiel a una tradición que, por supuesto, le da también sentido.
Un poco es lo que trato de hacer en el libro, que no es una novedad. Esto es en consonancia con el Concilio Vaticano II, es cómo precisamente los cristianos y cristianas pueden vivir hoy en una actualidad en fidelidad a una tradición, no al pasado, no ser anclados en el pasado, pero sí en una fidelidad sobre todo a las fuentes primarias del cristianismo, a lo que yo llamo el acontecimiento evangélico de Jesús. Precisamente hay una crisis de la identidad. Es un capítulo del libro también, la crisis de la identidad creyente, de hecho, que además eso no es algo nuevo, sucede en todos los procesos religiosos de fe, de todas las tradiciones. El cristianismo, por supuesto, ha pasado en diferentes etapas, desde la antigüedad cristiana, después ya en la era moderna, pasando por ya el comienzo de la era contemporánea, ¿no?, hasta nuestros días. O sea, digamos que es como un proceso en que son momentos de estabilidad, crisis, nuevamente estabilidad. Así lo leemos desde ahora, desde la historia. Actualmente, yo creo que hay otro punto que también se trata en un momento en el texto, por la situación del mundo en el cual hay una crisis de todas las instituciones humanas, sociales, políticas, religiosas. Es una transformación que ya se ha dado en otros momentos muy fuertes, por ejemplo en la época del Renacimiento, ¿no?, en el mundo. Y entonces esa crisis, por supuesto, que lleva a una transformación de lo religioso. En el caso de los cristianos y cristianas, digamos que por un lado la crisis tiene diferentes, digamos, aspectos. Por ejemplo, tiene que ver con una ética, cómo vivimos, por ejemplo, una ética familiar o sexual, la concepción de la familia. Hay una doctrina que se aprendió en el catolicismo desde antiguo, pero está la doctrina y por otro lado está la vivencia real de las personas. Ahí hay una crisis. Sí. El otro punto es que el cristianismo también es muy extenso, muy grande. Son diferentes iglesias, confesiones. En este caso estamos hablando del catolicismo, pero también están los protestantes, las tradiciones evangélicas, digamos también otro tipo de grupos que también plantean preguntas a lo que es ser cristiano hoy, ¿no? En ese sentido, digamos que el católico también se hace preguntas porque quiere ser fiel a su catolicismo, pero por otro lado no encuentra todavía cómo poderse ubicar en un mundo cambiante, cada vez más diverso, ¿no? La crisis de la que trata el libro específicamente es sobre el lenguaje creyente. Es decir, la crisis viene en una, digamos, separación de lo que el cristiano y la cristiana dicen y oyen respecto a la realidad. Es una cuestión muy fuerte esa dicotomía, esa separación. Entonces la crisis tiene que ver mucho también en una especie de la vivencia de la palabra. Allí está muy fuerte la crisis. Bueno, obviamente, como decía San Pablo, hay un proceso personal. Él decía, yo antes pensaba como niño, creía como niño, y ahora que soy hombre he dejado las cosas de niño, ¿no? Eso dice en el capítulo 13 de los Corintios. Y por supuesto tiene que ver con el misterio de la vida. También San Pablo lo dice, antes veíamos como en un espejo, y ahora después podremos ver cara a cara. Entonces, a fin de cuentas, la experiencia de fe es una experiencia precisamente humana de poder encontrar la propia identidad, el propio camino, la propia verdad, y es una tarea de toda la vida. En ese sentido, es un proceso absolutamente humano, natural, psicológico. Por supuesto que entonces la historia de la fe de las personas, y puede haber una crisis personal en eso, todos cambiamos, todos aprendimos una fe de una familia, en un contexto, en una tradición, pero en un momento dado eso va cambiando y digamos que esa es la historia natural del ser humano. Actualmente, con esta crisis de la que estoy hablando,
El problema es que una gran cantidad de cristianos y cristianas viven una especie de intemperie, de sentirse como en una especie de desprotección. Y curiosamente entonces tiene que ver con los cambios del mundo y de la iglesia, con las mismas crisis que vive la iglesia. Entonces, en ese sentido, digamos que ahora es tanto el misterio personal, pero por supuesto de cristianos y cristianas que no encuentran su lugar en el mundo, no encuentran su lugar en la iglesia en cierto sentido. En este caso, y sobre todo el libro no se centra tanto en la duda de fe, que eso también es un tema importante, que de hecho es el tema más de la modernidad del siglo XX, del ateísmo, del agnosticismo, y que varios filósofos, filósofas plantearon a la fe preguntas muy fuertes acerca de la pertinencia de la fe como tal. Actualmente creo que estamos entrando a un mundo, aunque por supuesto que hay preguntas acerca de la no creencia, del ateísmo, estamos entrando a un mundo muy religioso, curiosamente. Es lo que decía Karl Rahner cuando decía que el futuro será místico o no será. Cada vez hay un regreso de la religión, de la fe. Entonces yo creo que no es tanto ahora el debate acerca de la duda de fe. Más bien el debate es si hay esperanza o no que sobrevivamos como especie humana, como grupo humano. Las grandes preguntas acerca de los desastres ecológicos, económicos, políticos, el sufrimiento que se vive, aunque por supuesto la humanidad vive, digamos, estados de bienestar que no se podían imaginar hace 200, 300 años. Pero de todos modos, con el avance tecnológico y el avance de la ciencia, estamos en un nivel que podemos preservar la vida humana sin límites, casi sin límites, ¿no? Pero qué curioso, al mismo tiempo somos capaces de autodestruirlos. Eso hay prueba desde la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, como las grandes masacres que se han perpetrado desde el siglo XX y comienzos del XXI. Pero entonces la fe ahora, más bien la duda de fe, más bien es si realmente hay futuro, curiosamente. Entonces los cristianos obviamente toman su dogma, su fe, acerca de la promesa de Dios, de que tenemos una eternidad, por supuesto. Pero obviamente el cristiano y cristiana se pregunta muy fuerte con otros seres humanos si es posible que nuestros grandes sueños de amor, de justicia, de fraternidad, de bienestar, realmente son posibles. Entonces la duda es humana, curiosamente. Retomando un poquito este concepto que maneja en tu libro, el lenguaje creyente, ¿puedes explicar todo un poquito más para la gente que va a ver el video? ¿Qué consiste este concepto? Claro. Digamos que en teología y también en filosofía de la religión, de hecho el libro, como dice el subtítulo, es una teología del lenguaje y del acontecimiento. Yo lo que procuro es una teología del lenguaje que ya tiene una tradición larga, digamos, desde el siglo XX, pero a mí me ha parecido pertinente hablar de ella por la situación del mundo que acabo de mencionar. Digamos que hay tres niveles de lenguaje en ese sentido. Por un lado está un lenguaje humano absolutamente. Todos necesitamos la palabra para comunicarnos. Es una cuestión antropológica común. El lenguaje humano. En segunda instancia, todos están ligados, están separados. En segunda instancia está el lenguaje religioso. Es el propio de las religiones, de las comunidades religiosas, tradiciones, que tienen un bagaje de años en que se van formando modos de hablar de Dios, de mencionar a Dios, y se enseñan a otros, ¿no? Entonces el lenguaje religioso es muy cultural, pero tiene que ver precisamente con la expresión de la fe en gran parte, pero a fin de cuentas con una tradición. El lenguaje creyente es el último nivel, que es el lenguaje precisamente más humano, que es de unión de los dos anteriores, más humano en relación con la experiencia de Dios. Cómo cada persona humana, obviamente en un contexto comunitario religioso, tratan de expresar
su fe desde su experiencia vital, desde sus grandes preguntas más fundamentales sobre la vida y la muerte, sobre sus deseos de felicidad, sobre sus deseos de complementarse con otros, del amor, pero también de cómo se ubican en un mundo que quieren más justo, que quieren más feliz, ¿no? Entonces el lenguaje creyente precisamente es un lenguaje que tiene que ver también con lo teológico. Lo teológico, digamos que ya es la reflexión más sistemática, que tiene que ver con la filosofía acerca de esta experiencia más importante que es el lenguaje creyente, ¿no? El lenguaje creyente entonces es común de todo ser humano, sepa o no de teología, pero que a fin de cuentas es una elaboración de reflexión de la propia vivencia de fe. Obviamente es heredado en primera instancia por la tradición, por el lenguaje religioso, pero la vivencia tal cual de la fe como creyente, esa es, digamos, única e irrepetible. Por supuesto que todos los seres humanos estamos ligados a los demás, ¿no? En comunidad, pero es muy personal, se hereda, pero también cada ser humano tiene que responder a preguntas que son antiguas, pero cada quien tiene que encontrar su propio lugar en el mundo hoy y en el lugar que le toca. En ese sentido son las dos cosas. Por un lado es una herencia, pero por otro lado es una responsabilidad de vivir una nueva vida, y ese es el misterio de la vida. Bueno, el lenguaje religioso es la serie, digamos, de conceptos, de dogmas, de elementos de identidad de una institución, de una iglesia, ¿no? Y por supuesto vienen de antiguo. Esos se enseñan, como usted me preguntaba hace rato, y tienen un sentido, y de hecho pueden ser, digamos, permanentes, no se cuestionan, como, digamos, la creencia de ser hijos de Dios o algunos dogmas de fe, ¿no? Lo interesante aquí es que el lenguaje religioso tiene que ver con la cultura y el mundo, con el lenguaje humano, social. Entonces el problema es que ese lenguaje religioso necesita también actualizarse o ponerse al día en la experiencia concreta de las personas. Cuando sucede una división entre un lenguaje religioso, no por el lenguaje en sí mismo, sino por las instituciones religiosas que no actualizan ese lenguaje, que lo dejan lejano a la gente, es cuando viene la crisis. Entonces hay conceptos que tienen gran valor, símbolos, palabras, pero que no tienen ya que ver con esa necesidad vital de las personas. Entonces la crisis es muy fuerte. Entonces el lenguaje religioso necesita, por un lado, ser actualizado por la experiencia de los seres humanos. Por eso es una unión entre el lenguaje creyente y el lenguaje religioso como tal. Bueno, la Iglesia lo sabe, eso está en el Concilio Vaticano II, pero sobre todo está en sus fuentes más importantes, que son los Evangelios, obviamente también el Nuevo Testamento, la Biblia entera, pero en la experiencia de los primeros cristianos reflejada en los Evangelios, desde entonces se nos habla que la palabra, el lenguaje, es la vida. Es precisamente reconocer que no puede haber palabras si no hay un testimonio de vida. O sea, es una palabra que se dice pero se hace a la vez. Tiene que haber una consonancia, una, digamos, armonía entre algo que realmente se promete y se dice con las acciones concretas. Entonces tiene que ver con el lenguaje y la ética. En ese sentido, la Iglesia desde tiempo antiguo ha sabido que sus santos, que sus santas, que sus grandes testigos realmente han sido personas que esa palabra la encarnaron en sí mismos. ¿Sí? Pensemos en los apóstoles, en todos los santos y santas. ¿Qué celebra la Iglesia? Sí, que algunos santos escribieron, Santo Tomás, San Agustín escribió, pero lo que más se celebra
es que fueron un milagro, que fueron un testimonio viviente de la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, eso es Jesús. Entonces, los seguidores viven eso también. El lenguaje es carne, el lenguaje se ve. Entonces, en ese sentido, la iglesia sabe qué tiene que hacer. En una crisis muy fuerte que vive como muchas instituciones humanas, lo que urge es precisamente el testimonio de vida, es precisamente también estar en el mundo. Y como pongo en el libro, hay 3 claves que son importantes para este, camino. Es que la iglesia sea en primer lugar auténtica, que lo que dice y proclama lo viva. El ejemplo ahora es algo que se está buscando muchísimo en el mundo, en los políticos, en las instituciones. El ejemplo como nunca está regresando como una fuerza de esperanza o también de contradicción. Autenticidad. Por otro lado, que también la iglesia sea sensible a los sufrimientos de los demás seres humanos. Precisamente porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, porque la palabra vio el sufrimiento de los más pobres, de las víctimas, y por eso se encarnó en el mundo y es Jesús. Jesús viene por un amor de sensibilidad al otro. Entonces la iglesia debe evitar ensimismarse, estar lejana del pueblo. Tiene que ser pueblo, tiene que ser cercana, que la gente sepa que la iglesia está caminando al lado de las demás personas, ¿no? Y por último, eso está junto, es el testimonio de vida. Ese es son como los 3 elementos que presenta en el libro, ¿sí? Curiosamente los tomo de la lingüística. O sea, mi trabajo tiene que ver con mi profesión. Por un lado, el trabajo teológico de reflexión de la fe, pero por otro lado también soy profesor de literatura, de escritura. Reflexiono mucho acerca de la escritura de mis estudiantes, pero que tienen que ver no solamente con su formación profesional, sino con su vida. En ese sentido, la lingüística en general desde hace muchos años, en el siglo XX, también ahora en el XXI, ha reflexionado sobre esa relación precisamente de la palabra humana en relación con la vida, con la experiencia. En ese sentido, la inadecuación es precisamente la crisis que mencionaba hace rato. Se dice una cosa, pero se hace otra. Los creyentes buscan una respuesta de luz en su camino, quieren ser cristianos, pero no encuentran las palabras ni de cómo decirlo, y a veces también las palabras, no todas, por supuesto, hay una gran tradición de nuestra iglesia viva, ¿no? Pero hay mucho todavía de algunas instituciones que todavía su lenguaje está anticuado, lejanísimo. Inclusive la misma teología ha vivido una transformación porque en algún momento se pudo haber transformado en algo tan lejano a la situación humana. En ese sentido, la inadecuación es precisamente esa separación y esa crisis. Los 2 elementos, los mencioné, tienen que ver con la sensibilidad y el testimonio de vida. Bueno, en primer lugar, el título, como lo verán al leer el libro, está tomado de un versículo del Evangelio de Juan. A mí me fascina esa frase. Primero, porque yo desde que era niño, bueno, sobre todo joven, muy adolescente, me pregunté qué es la vida. Como pregunta de todo ser humano. A los 17 años, 18, uno se pregunta, ¿qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Y es una pregunta que atraviesa todas las etapas de la vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué hice? Son unas preguntas fundamentales de todo ser humano acerca de la vida. Nos preguntamos acerca de la felicidad. Nos sentimos perdidos, nos sentimos a la intemperie, como decía. Nos sentimos como en una migración en la cual no encontramos un lugar para ser felices.
esa sed de felicidad y de tener vida es quizá común a todos los seres humanos. Entonces me llama mucho la atención que esta frase aparece en un texto del siglo I, que es el Evangelio de Juan, y en el cual trataban con la palabra escrita del Evangelio. El apóstol, el evangelista, trata de definir en qué consiste la vida. En la oración sacerdotal de ese capítulo dice: en esto consiste la vida, y lo pone en palabras de Jesús. O sea, vemos a un Jesús que actúa, que sana a los enfermos, que es sensible al sufrimiento de los demás, que hace comunidad, que lucha por la justicia. Pero por otro lado vemos a un Jesús con palabra, que lo que dice lo vive. Y en un momento explica a los seguidores y les dice: en esto consiste la vida eterna, que conozcan a Dios y que conozcan a su Hijo enviado, ¿no? Más o menos así dice. Hay varias traducciones, claro. Entonces para mí esa frase es un intento de definir algo que es indefinible, que cada persona tiene que encontrar. Y en ese sentido, lo que Jesús hace en ese evangelio, más que definir algo, es proponer un tipo de vida, un camino de vida, un proyecto de vida, que tiene diferentes criterios éticos, ¿no? Y que se pueden ver precisamente tanto en la tradición cristiana, en la Biblia, en los evangelios, y lo trato de expresar en el libro. Para mí, ¿en qué consiste la vida? La verdad, también me trato como seguidor de Jesús, como intento humildemente ser seguidor de Jesús. No creo que haya una definición. Para mí, en esto consiste la vida. Significa más bien andar un camino siguiendo a Jesús, en ese misterio de la vida que nos lleva a donde no sabemos, pero sí hay unos criterios fundamentales que tienen que ver con el amor, la justicia, la ética. Yo creo que nos encontraremos no en una definición de un concepto, pero sí en una plenitud de vida. Yo creo que en eso consiste la vida. Que yo soy profesor de literatura y escritura en la Universidad Iberoamericana. También doy cursos a diferentes grupos acerca tanto de la antropología literaria, que es una reflexión de la literatura a partir de las grandes preguntas humanas, y también cursos de teología, espiritualidad, y precisamente en relación con la palabra, la literatura. Eso soy. Yo creo que a fin de cuentas también soy escritor. La poesía para mí es muy fundamental desde muy joven, y en ese sentido estudié teología, pero yo creo que más que un teólogo o un literato, soy un amante de la palabra, pero a fin de cuentas también intento vivir la poesía de la vida. Soy un enamorado de la poesía. Obviamente sí, como literatura, como algo que se enseña, se disfruta, pero a fin de cuentas como esa poesía que es el mensaje de Dios, que es precisamente que Dios, esa es mi fe, como la que dijo Monseñor Romero, San Romero de América. Dijo él: yo he sido un poema de Dios. No he querido ser otra cosa que lo que Él ha querido para mí. En ese sentido, yo procuro trabajar y sanar a través de la palabra, así como yo he tratado de sanarme a través de la palabra. Y trabajo con jóvenes, muchísimos estudiantes, hombres y mujeres, a lo largo de muchos años, en la universidad, en otros grupos, con adultos también, en esas búsquedas de compaginar el conocimiento cultural, intelectual, de la filosofía, de la literatura, pero también en relación con sus vidas. Y digamos que eso es lo que me define en cuanto a lo que hago e intento hacer. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias y hasta luego.